las nuevas preguntas que nos han llegado ya para centrarnos en Gaza, que nos han preguntado, por un lado, si vemos la posibilidad de una colonización, o sea, si realmente es posible que esa colonización se dé. Y por otro lado, bueno, pues si se pudiera llegar a expandir la colonización, o sea, que no se acabara en Gaza, sino que luego empezaran a demandar otras secciones, pues yo que sé, en Egipto o en ese gran Israel del que precisamente se está hablando o se ha hablado desde la organización de la colonización de Gaza. Es decir, hay que hablar de que hay una conferencia importantísima ahora en Israel en la cual sus líderes han hablado de crear el Gran Israel y eso implica mucho más territorio que solo Palestina. Pero el caso concreto de esta conferencia es la colonización de Gaza y organizarla y los grupos de 400 familias, creo que eran familias, ¿no?, que estaban dispuestas a intervenir en Gaza. Entonces, no sé si queréis añadir algo sobre esto, bueno, explicarnos esto o añadir algo sobre lo anterior. Pues genial, así ya contestamos a esta pregunta y agradezco también a Sheitana por ese nuevo Prime de 13 meses que nos ha dejado recientemente en el chat y nos acerca a la meta de hoy. Cualquiera de los dos puede empezar. Vale, bueno, pues la cuestión es que ahora mismo ya no estamos simplemente especulando ni estamos hablando de unas declaraciones de individuos o del movimiento de colonos, ¿no? Ahora estamos hablando ya de algo más grave, ¿no? Lo que ha habido hoy en una conferencia, en un stand de Jerusalén, si no recuerdo mal, ha sido una conferencia en la que han acudido, se calcula que unas 3.000 personas, y en la cual han participado personas muy importantes. Han estado presentes 12 ministros del gobierno actual, es un tercio del gobierno, que son 37 ministros. Entre ellos tenemos al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que controla, por ejemplo, el tesoro y, por lo tanto, el dinero que se le da a la Autoridad Nacional Palestina y está reteniendo que se le den ni un solo shekel, como dice él. El ministro de Seguridad Nacional, que se encarga de la policía, Ben-Gvir. El ministro, pero también hay muchos ministros del Likud, ¿vale? Está el ministro de Cultura, por ejemplo, el ministro de Turismo, la de Protección Medioambiental, que era una que estaba antes con Bennett, en el anterior gobierno, fue la que lo tiró abajo, el gobierno de Yamina. También está la ministra de Mujer, esta que hizo esas declaraciones internamente sobre aplastar Gaza al principio de la guerra. También el ministro de Comunicaciones, que es el que dijo que había que tirar una bomba nuclear en Gaza, repetidamente. O el ministro de Patrimonio, perdona, ese era el que dijo la bomba nuclear, el ministro de Patrimonio. Es verdad. O también el ministro de Igualdad Social, entre otros tantos, porque no tengo la lista completa. Pues perdóname un segundito, me gustaría la verdad si tuviéramos esa lista porque como hemos recogido en el hilo, en este de Israel interno y en el anterior, todas las declaraciones incendiarias que los miembros del gobierno de Israel han ido realizando, que de hecho muchas han tenido que ver luego con lo que se ha presentado en la Corte Internacional de Justicia, sería bastante interesante saber quiénes al final han sido los que han acudido, pero te he cortado un poquito cuando has terminado esta lista, que ahora continuamos con el tema, porque nos ha dejado Sheitana, después de esa sub, otras 10 suscripciones de regalo en el chat, con lo que acabamos de llegar ahora mismo a la meta y bueno, pues se pone como en cabeza histórico del número de regalos que hemos tenido en el chat, así que un bueno, pues agradecimiento enorme para él o ella o no sé exactamente cuál será su nombre verdadero. Sheitana, muchísimas gracias por habernos dejado este apoyo tan grande en el chat. Y bueno, pues podemos continuar ahora actualizando la meta y le damos la palabra a Ángel para que nos continúe contando la conferencia, discúlpame, y después vamos con Pablo. Muchas gracias. Como estaba diciendo, no solo han participado 12 ministros, sino también al menos 15 legisladores del Parlamento. Y lo que se ha hablado, principalmente, lo que sería el titular, es que, como sale en el mapa de ahí, han hablado del restablecimiento de 15 colonias israelíes, colonias que existían antes de la evacuación de 2005, y además también ha hablado de crear 6 nuevas colonias, ¿vale? En las ciudades palestinas que han sido destruidas ahora bajo las bombas. Entonces, bueno, es
un objetivo claro, es decir, tienen muy claro lo que quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Y se están preparando, tienen influencia, tienen presencia ya, porque hay muchos militares que son favorables a sus posiciones. Y aquí estamos hablando desde sectores mesiánicos, ¿no? Que evidentemente hablan en términos, pues, lo que decías sobre el gran Israel y que Dios les ha concedido esta tierra, etcétera. Pero hay sectores, pues eso, que podríamos haber considerado antes más, comillas, moderados, gente del Likud, que no viene de ese sector mesiánico, que no está en los márgenes, ni son gente, eh, gente extraña que intentan decir algunos en Israel que están en los márgenes de la sociedad. No, son gente que tiene un ejercicio del poder importante y que claramente ven que esta situación es una oportunidad para llevar a cabo sus planes. Y además, ahora mismo, y en la propia conferencia, no solo se está hablando de Gaza, también se está hablando del norte de Samaria, ¿no? Lo que ellos llaman el norte de Samaria, que es el norte de Cisjordania. Cuando se hizo la evacuación en 2005 de Gaza, también se hizo la evacuación de ciertas partes de Cisjordania. Y se votó una ley por la cual se prohíbe volver a colonizar esas zonas, ¿no? Esa ley, como yo vengo diciendo, es una ley que se ha revocado por parte de este gobierno. Por lo tanto, ahora mismo, dentro de lo que sería la legislación israelí, vuelve a ser legal colonizar Gaza y colonizar Cisjordania. Por lo tanto, no es una cuestión meramente de sectores minoritarios dentro del gobierno, es una cuestión del gobierno en su conjunto. Y han conseguido que se voten cosas que les permite hacer esto. Es decir, eh, ya ocurre en Cisjordania y esto es lo mismo que yo creo que van a intentar, que como tal es ilegal crear esas colonias, pero lo que hacen ya sea con apoyo de ciertos soldados o ya sea secretamente, es plantar lo máximo posible y lo más rápido posible sus colonias, hacer que sea un hecho consumado y después conseguir que el ejército les acabe protegiendo. Y es lo más seguro de lo que van a intentar en Gaza. Van a intentar colarse, incluso a pesar de que esté la guerra aún en marcha, en la parte norte, por ejemplo, Daniela Weiss lo ha estado diciendo mucho. Y yo creo que claramente se apunta a eso. De hecho, una de las zonas del norte de Gaza que más ha sido destruida y que antes de llegar a la ciudad de Gaza como tal, lo que es la periferia de la ciudad de Gaza y de la cual, por cierto, se está hablando en esa conferencia es de Beit Lahia y Beit Hanun. Esos barrios, ¿no?, del norte junto a la frontera, a los pasos fronterizos que había hacia Ashkelon y Asdod, ¿no?, que es esa zona norte, y hacia Sderot, en la zona oriental, es una de las zonas que, como veis en pantalla, en ese tuit de la conferencia de colonización, pretende crear nuevos barrios en esas colonias, ¿no? Nuevas colonias con respecto a lo que ya había habido en el pasado, porque recordad que ya se inició un periodo de colonización en Gaza, que luego fue abandonado y se centraron en Cisjordania, ¿no? Bueno, quiero agradecer a Froxur que nos ha dejado esta nueva sub de Prime ahora mismo. Muchísimas gracias a él y a todos los que habéis hecho que pueda continuar este tren del hype durante estos minutos. Gracias a todos. Estamos ahora mismo a 11 de esa nueva meta. Pablo, no sé si tú quieres contestar o dar tu punto de vista sobre cómo de viable ves la colonización de Gaza. Yo no considero que sepa tanto del tema como para poder dar una... O sea, yo de momento lo veo un poco difícil, ¿no? Pero si Ángel dice que ya se están preparando y tienen estos planes para un futuro próximo, pues qué mal que sea así, pero bueno. Bueno, no Sí, sé si no, perdona, ya que hay gente nueva ahora mismo y bueno, Ángel ya nos ha contado lo de Gaza, que ahora por supuesto podremos profundizar. Si nos puedes hacer un pequeño resumen, Pablo, para los nuevos, de qué es lo que ha ocurrido hoy con Estados Unidos en la región. Sí, sí, por la pregunta de Mario, ¿verdad? Vale. Pues básicamente lo que ha ocurrido hoy ha sido una de las mayores escaladas, sobre todo en cuanto a los ataques sobre bases estadounidenses, porque ha sido la primera vez desde el 7 de octubre en la cual ha habido víctimas mortales entre todos estos ataques sobre las bases estadounidenses en Irak y Siria.
en el que han muerto 3 militares estadounidenses y otros 34 han sido heridos. Em, Todavía está la duda de si los muertos han sido en el destacamento de Al-Tanf, que está en suelo sirio, en la frontera con Irak, bueno, Irak y Jordania, o en otra base que se llama la Torre 22, que está también en la frontera, en el lado de Jordania, pero bueno, en la frontera con Siria, a unos 20 kilómetros básicamente de la base del destacamento de Al-Tanf. Eh, y bueno, como decía, esto es una escalada muy grave porque han sido asesinados, han muerto 3 soldados directamente por un ataque de la resistencia islámica, que como ya sabéis, en mayor o menor medida tiene influencia de Irán. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos porque a ver qué va a hacer Estados Unidos. Ya estamos viendo que Biden está recibiendo muchísimos palos de todos los lados, de que, bueno, incluso se está diciendo, algunos senadores estadounidenses están diciendo que tiene que atacar directamente Teherán y asesinar a los ayatolás y bueno, tiene que cortar la cabeza al régimen iraní, básicamente, muchos senadores republicanos. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa esta noche. Habrá que estar despiertos durante unas cuantas horas. Sí, un resumen de la reacción nuestra y del análisis ha sido como, bueno, depende de cómo se quiera escalar y de la voluntad política que haya, pero parece que alguna respuesta tendrán que dar. No sé si para escalar, pero antes de continuar, perdonadme porque, bueno, otra vez Seitana nos ha interrumpido con una gran noticia y ha sido las nuevas suscripciones de regalo que ha dejado, que son 20, ni más ni menos, y que junto con las 10 de antes hacen 30 suscripciones de regalo, que ya veo aquí mucha gente en el chat pues agradecida porque han sido pues eso, los agraciados por el regalo. Nosotros pues teníamos que parar para dedicarle este rato a ella, que nos ha dicho antes eso, que era ella, y muchísimas gracias por hacer posible este proyecto, porque en el fondo nosotros podemos estar aquí casi todos los días gracias al apoyo que nos dais en Twitch. Y luego el hecho de que el proyecto exista y pueda mantenerse en el tiempo, esperemos que poco a poco, mejorando un poco nuestras capacidades, lo llevamos más en cuestiones vinculadas a la página web y ese QR que veis al lado de la pantalla de Pablo, pero por supuesto el apoyo que nos deis en Twitch es súper importante para nosotros. Este QR que veis en pantalla, como decía, es la otra vía en la que podéis aportar, porque ya que veo que hay mucha gente pues dispuesta a hacer que este proyecto siga, os recordamos que a través de Twitch, a eso podemos estar más tiempo y más veces en directo, pero a través de la web también nos damos muchas más cosas. Y, por ejemplo, Seitana, te pedimos que nos escribas por privado y que así te damos un código de descuento enorme o algo. Tenemos que verlo, porque te lo mereces. Pero para cualquier persona que quiera apoyar, pues es bienvenido, porque recibe así una newsletter, los artículos exclusivos y los seminarios como el de Andrea, que empieza mañana. Así que, bueno, pues ahí tenéis todas las ventajas que no voy a profundizar más, porque al final esta pausa era solo para agradecerle a ella por estas 20 subs. Y volvemos con el tema, que estábamos con la colonización de Gaza. Y además de que teníamos a Ángel pendiente de actualizar esto, hay un par de preguntas con respecto a ello. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de que se evacuaran las colonias de Gaza en 2005 y cómo funciona este sistema de colonización? Es decir, ¿se construye una vivienda y te dan la propiedad o cómo se gestiona esto, Ángel? Bueno, básicamente depende del propio gobierno que dé, de cierto modo, la legalidad de esa construcción. Normalmente es cada X tiempo se hace se aceptan una serie de asentamientos de colonos como legales y se les da una serie de servicios. Pero es algo totalmente arbitrario, no hay ningún tipo de requisito, obviamente. Y la evacuación de 2005 hay que entenderla en el contexto de los acuerdos de paz de Oslo y en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos. Y sobre todo también de la segunda intifada. Es decir, era una situación que en general
Israel necesitaba dar algún tipo de respuesta en la situación en la que estaba y se decidió por la evacuación aceptando lo que ofrecía Estados Unidos. Pero en buena parte también hay que entender que fue una evacuación que permitió precisamente que Hamás llegara al poder. Y que Israel hizo esfuerzos porque precisamente quien no se habría beneficiado de esa evacuación fuera Fatah y la autoridad palestina, sino que fueran otras fuerzas para crear un contrapeso interno y una brecha entre Gaza y Cisjordania, y una brecha dentro del movimiento de liberación nacional palestino. Otra cosa sobre la que quería poner acento, y creo que me parece importante y ha ocurrido estos días, el viernes 26 fue la decisión del tribunal de la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, sobre el juicio del genocidio sobre Israel en Gaza. Y por un lado, ¿no?, fue la cuestión de las medidas provisionales ante la decisión del tribunal de que evidentemente que era plausible que se estuviera cometiendo un genocidio. Y la cuestión es que Israel tomó una reacción muy clara, ¿no?, a eso. Más allá de que quiso interpretar la decisión del tribunal como que no se le había negado el derecho a la defensa y no se le había negado su operación militar, ¿no? Sobre todo hizo otra reacción que ha tenido consecuencias muy importantes y creo que apuntan claramente a una dirección, ¿vale? Básicamente publicó la noticia de que supuestamente, según interrogaciones que hizo el servicio secreto israelí a palestinos, lo cual ya lo deja en bastante duda, debido después, en general, el historial que tiene Israel y lo que ocurrió con el hospital de Al-Shifa, que también de la misma manera sacaron la información supuesta de que había que el comando general de Hamas estaba en ese hospital. Vinieron a decir que había 12 trabajadores de la UNRWA, la organización que se encarga de los refugiados palestinos desde 1948, que habían participado en los ataques del 7 de octubre. No han mostrado las pruebas, no han dicho de qué modo participaron, si simplemente hubo presencia, si participaron como tal, como combatientes. No han proveído ningún tipo de información prácticamente. Pero esto es básicamente una reclamación de Israel desde hace muchísimos años, y es una cosa que vienen diciendo constantemente, que si la UNRWA es el brazo civil de Hamas y que solo sirve pues, a sus intereses, y básicamente intentar destruir a la UNRWA como organización de la ONU que se encarga de los refugiados. La cuestión es que esto ya ha tenido efectos, porque no solo es algo que está haciendo Israel, sino que le ha seguido Estados Unidos y prácticamente todos los donantes más importantes del mundo. Estados Unidos, Sí, Alemania, ahí tenemos la lista, porque era uno de los temas que quería tratar y ahora podemos profundizar también, que la gente nos pregunta sobre el tema de la UNRWA y claro, es que la noticia ha sido bastante impactante. Me gustaría saber si tenemos la información, quién realmente ha publicado eso, se ha despedido a esos trabajadores, ahora hablamos de ello, pero ya van 12 países ahora mismo que han dejado de financiar a la Organización para los Refugiados Palestinos de la ONU, que no estamos hablando de una ONG privada de ningún tipo. Y ahí está esa lista, ¿no? La que decías. Tengo los 12 por aquí, que son Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Países Bajos, Suecia, Francia y Japón. No sé si había habido alguna actualización de última hora, pero mínimo esos 12 han dejado de financiar a la UNRWA. Algún nombre está en duda, porque Suecia no lo tenía totalmente de fiar. Vale. Y Suiza creo que dijeron que que no lo ponían en pausa aún y que iban a esperar a la resolución de la investigación. Bueno, igualmente, ¿no? La UNRWA ha abierto una investigación sobre la cuestión. En organizaciones tan grandes, estamos hablando de una organización que tiene 13.000 empleados en Gaza solamente y tiene 30.000 en total, que no solo trabaja en Gaza, también trabaja en Jordania, también trabaja en Siria, en Líbano, dentro de Cisjordania. Es decir, trabaja en muchas zonas donde mucha gente depende de la ayuda que provee esta organización, tanto en materia de educación, de sanidad o de alimentación. No es algo que concierna meramente a Gaza. Aquí estamos hablando de que se ha parado, se ha congelado. Yo recuerdo que la cifra que leí era alrededor del 70% de la financiación. Eso es destruir prácticamente la organización.
Después se quejarán, pero realmente es lo que quieren. Después se quejarán de que Hamás recluta o que otras organizaciones toman el lugar de este tipo de organizaciones. Es decir, si no están este tipo de organizaciones, por ejemplo, en Líbano, Hamás paga normalmente entre 200 y 300 dólares para reclutar. Es decir, el doble de lo que da la ayuda de la UNRWA. Si la UNRWA no está, si se crea ese vacío de poder, evidentemente Hamás lo que podrá es ofrecer un salario mucho menor y reclutar de manera mucho más masiva. Por lo tanto, es decir, todo este tipo de cosas lo que crea precisamente es supuestamente de lo contrario de lo que ellos quieren. Supuestamente. De hecho, es una de Entonces, las cosas que hemos comentado muchas veces, ¿no, Ángel? Como que el objetivo de destruir a Hamas está siendo totalmente contraproducente, porque no se está haciendo ningún tipo de acuerdo por la liberación de los rehenes y la destrucción sin esa limpieza étnica que también se pretende y que yo creo que tiene algo que ver, ahora lo podemos hablar, con el hecho de que estos países abandonen a la UNRWA y se pueda, por lo tanto, acudir a pedir asilo o refugio en el extranjero. Desde luego no va en la dirección de acabar con Hamas, sino en la dirección, como estamos viendo, de destruir una parte importante de Gaza que luego se pueda colonizar después de crear una zona de amortiguación y pues potencialmente crear un sistema de apartheid como el que ocurre en Cisjordania, ¿no? Entiendo que va más por ahí el objetivo de la operación que lo que sobre el terreno se está haciendo de destruir las capacidades de Hamas, que ha ganado en algunas encuestas es lo que dice en Smotrich y lo que dice el popularidad. propio Netanyahu. De lo que han dicho durante toda su vida. Smotrich siempre dijo, Hamás es un activo, la autoridad palestina es una carga. Netanyahu, Hamás es lo mejor, lo que más nos puede ayudar. Hamás necesitamos que se mantenga. Tenemos que destruir a la autoridad palestina. Es el discurso que han estado y es la política que han estado desarrollando. Es decir, utilizar a una fuerza palestina de contrapeso contra la otra para justificar su política, para justificar la política antiterrorista. Después, sobre la cuestión de la posible desaparición de la UNRWA, es decir, que quede sin fondos o que básicamente sus operaciones paren en prácticamente buena parte de donde está activo. Por un lado, evidentemente está la cuestión del genocidio. Es decir, aquí se está hablando de que va a parar buena parte de la ayuda que ahora mismo está llegando a Gaza, porque no va a haber fondos. Y por lo tanto, no va a haber forma de llegar a esos alimentos. Y ya estamos hablando de una situación de crisis crónica en cuanto a hambruna, que ya vengo explicando, de fase 5, del 26% de la población. Esto se tendrá que renovar, eso era la proyección que se hizo en diciembre hasta el 7 de febrero. El 7 de febrero yo supongo que la actualizarán y la situación será bastante peor. Estamos hablando de quizá podrían estar muriendo 6.000 personas al mes solo por hambruna. Al menos en base a esa proyección. Entre 6.000 y 12.000 personas al mes por hambruna. La cuestión de fondo, ¿no? Después del tema del genocidio, es el propósito real de hacer desaparecer esta organización. Como decías, ¿no? Hay que entender el estatus especial que tiene la UNRWA. Es una organización que se crea en 1948 para no resolver, sino gestionar el problema que ha creado la expulsión, la Nakba, ¿no? De 750.000 palestinos, que hoy en día ya son varios millones, son unos 12 millones de refugiados en países extranjeros, más los que están también bajo asistencia en Gaza y Cisjordania, como desplazados internos. La cuestión es que lo que se crea allí es un estatus especial, porque todos los demás refugiados funcionan a través de la ONU por ACNUR, que es la agencia. Esta es la única agencia especial que se ha mantenido en el tiempo durante 75 años. Y es una agencia que lo que hace es, básicamente, establece un estatus de refugiado para los palestinos que es permanente, se hereda según se nace, es decir, los hijos de los palestinos siguen siendo refugiados, a pesar de que deberían de poder naturalizarse en los países en los que están. Y tienen derecho al retorno, por lo Y tanto. tienen, por lo tanto, ese derecho al retorno. Esa es la clave, ¿no? Es decir, Esa es la clave. se hereda el estatus de refugiado, nunca hay una naturalización y, por lo tanto, se mantiene ese derecho al retorno. Hay una relación entre estas dos cosas. Si se desaparece la UNRWA y, por lo tanto, no pueden dar esa asistencia, significa que los palestinos, a nivel individual, cada uno tendría el derecho a cobijarse bajo la ACNUR, bajo los artículos de la ONU, que dicen que tienen derecho al estatus de refugiado. Y por lo tanto tienen derecho a pedir refugio en cualquier país. Por lo tanto, pueden abandonar su zona, podrían ir a otro país
y entonces, bajo ese estatus de refugiado, tener una nueva vida y también incluso llegar a tener una nacionalidad y naturalizarse y que sus hijos ya pierdan ese estatus de refugiado. Claro, la consecuencia secundaria de eso, más allá de la cuestión individual de tener ese derecho que se les ha quitado, es el tema de la limpieza étnica. Y es lo que busca Israel. Y es la consecuencia clara de hacer que desaparezca la UNRWA. Es decir, que la única forma que tienen ellos de terminar con lo que ellos llaman el problema de los refugiados palestinos es terminar con la UNRWA para que ya no tienen derecho al retorno. Claro. Para, de una vez Y por ya no todas, solo eso, sino que además al facilitar también el estatus de refugiado, también se quiere fomentar que estas personas se marchen de la Franja de Gaza, supongo, ¿no? exactamente. Decir que por lo tanto Egipto ya no tiene ninguna excusa y estaría violando la Carta de Naciones Unidas si no permite la entrada de esos palestinos que se están agolpando en la puerta de Rafah. Y aquí hay otro tema. Estos días Israel está acabando sus operaciones en Khan Yunis, en el sur, en la ciudad más grande del sur. Pero el siguiente punto es el corredor de Filadelfia, que es el corredor, es lo que viene siendo la avenida que hay delante de la puerta de Rafah. Es un corredor muy importante por esa conexión con Egipto y es una línea roja que Egipto siempre ha dicho que eso no se toca. Israel viene insistiendo que va a ocupar el corredor de Filadelfia y la puerta de Rafah, y eso va a entrar en conflicto con Egipto. Y lo que va a intentar Israel después va a ser que expulsar a los palestinos al Sinaí. Perdona, en principio, yo soy bastante escéptico con lo que Egipto siempre dice, porque creo que no he visto un país que diga más y luego haga menos la boca tan grande. En todo el planeta, probablemente, ¿no? Con respecto a todo, a Libia, a Sudán, a Somalia, a Palestina, a todo. Pero bueno, ahora vamos con otra cuestión. Quería aprovechar esta pequeña pausa para agradecer a Antoni esa nueva suscripción de Prime, que recordad, bueno, y Bactor también nos ha dejado una suscripción con Prime, que son gratis si es vuestro primer canal en Twitch. Cada mes podéis elegir un canal y si ya pagáis vuestra suscripción de Amazon normal, pues podéis vincularlo con Prime Gaming y apoyar al canal de Descifrando la Guerra y a cualquier otro que queráis. Y luego además dar las gracias a Jadelbato, que nos ha dejado una nueva sub de nivel 1, así que nos acerca a ese nuevo objetivo que ya hoy pues bastante habíamos avanzado ya gracias a las últimas subs de Seitan, así que bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. Quiero hacer una pequeña precisión sobre el tema de la UNRWA, ya que hay mucha gente que estaba diciendo incluso de apoyarles económicamente. Si se van los países de los que hemos hablado, si dejan de financiar, no solo estamos abriendo a que en lugar de pasar por la UNRWA tengamos que estar hablando de, pues eso, ¿no? No sé qué otra administración hemos hablado. ACNUR era la que llevaba estos temas claro, de la Agencia de Refugiados de la ONU. De refugiados no palestinos necesariamente, ¿no? No una que está hecha ad hoc para la cuestión palestina. Claro, se crean muchas organizaciones ad hoc para problemas de refugiados, pero esta es la única que ha sido permanente históricamente. Así es, y lo quería señalar porque aparte de la cuestión de ACNUR y de la cuestión de facilitar la limpieza étnica por intentar eliminar esos derechos que se le confieren, como el derecho al retorno y estas cuestiones a los palestinos en el exilio o en el extranjero, y asimismo facilitar la salida de la Franja de Gaza y por lo tanto facilitar la colonización, que sería el gran éxito de Israel, y por lo tanto vemos que poco tenía que ver ni con los rehenes ni como decía antes, con Hamás, ¿no? Sino con una limpieza étnica y una colonización, que es lo que ya se empieza a delinear más claramente. Ya la cuestión de si hay genocidio o no hay genocidio es una cuestión que se está debatiendo, pero desde luego ya van más de 26.000 palestinos muertos. Pero recordemos que la población es de 2 millones en una franja muy estrecha y que el objetivo final, por lo tanto, no necesariamente pasa por el exterminio, pero sí por la limpieza étnica, en el caso de que se quiera hacer una colonización efectiva. Lo que quiero decir es que además hay una tercera arista dentro de esta cuestión económica de la UNRWA, y es que con la salida de estos países, he mencionado 12, pero es verdad que nos comenta Ángel que hay unos cuantos que están en duda, así que vamos a poner en torno a una decena. El de los principales contribuyentes a la financiación de la UNRWA nos quedaría la Unión Europea, principalmente, aunque si ya Alemania toma esta decisión, Francia toma esta decisión y otros países importantes de la Unión Europea, por ejemplo, alguno que está haciendo méritos, ¿no? Como Países Bajos, para su puesto en la OTAN, también ha tomado esta decisión y son de los que más dinero dan en la Unión Europea. Prácticamente la financiación que se decida en Bruselas
podría estar también en riesgo, pero sería el principal donante, ¿no? O bueno, o contribuyente, mejor, después de Estados Unidos y Ya Alemania. se intentó, hay que recordar que ya se intentó parar al principio de la guerra, ¿te acuerdas? Es verdad, cuando se dijo que preventivamente iban a parar la ayuda económica a Palestina. Sí, y entonces, si no se confirmara lo de Suecia, Suecia pasaría a ser el principal contribuyente de la UNRWA. Después estaría Noruega y ya después nos iríamos a unas cantidades menores, pero todavía relevantes, ya no de centenares de millones de dólares, sino de decenas de millones de dólares, como Arabia Saudí, Turquía y más abajo nos quedan Dinamarca, que creo que no se ha pronunciado, España y Bélgica. Después están ya países como Están Kuwait preguntando por y cifras, Qatar. puedes quizás dar las cifras más altas. Sí, si quieres las doy. Mira, Estados Unidos es el que más pone, 343 millones, 344 millones. Y Alemania 200 millones. Es decir, estos 500, casi 550 millones vienen de estos dos países, de Estados Unidos y de Alemania. Y estos dos ya han dicho que no, que se van, que ha desaparecido 550 millones. Si no me mal, en teoría son 1, algo millones, ¿no? No sé cuánto es en total la financiación de la UNRWA, pero desde Vi luego. una gráfica de Al Jazeera y más o menos era eso, ¿eh? Lo digo porque si a esto se le sumara a la Unión Europea, que son otros 100 millones, ya todos los demás contribuyentes son de decenas de millones. Y ahí, pues os digo, Suecia es uno de los que más pone con 61 millones, Noruega ya nos vamos a 34, o sea, después de Suecia, Alemania, la Unión Europea y Estados Unidos, ya vamos a la mitad, ¿no? de lo que pone Suecia, que son 34 millones. Noruega, que sí que por ahora lo mantiene. Japón y Francia, que se marchan, tienen 30 millones cada uno. Arabia Saudí entiendo que se va a mantener. La cuestión es si se va a incrementar o no se va a incrementar. Y aquí entran los países árabes, ¿no? 1.500 Perdón, millones. 1.500 millones. De total. modo que un tercio lo ponen Estados Unidos y Alemania juntos. Un tercio. De repente fulminar el 33% del presupuesto de la UNRWA con dos países, pero que no son dos, van a ser al menos 10. Y luego están eso, los países árabes no ponen tanto. Tenemos a Arabia Saudí con 27 millones y tenemos a Kuwait con 12 millones y a Qatar con 10 millones. El gran desaparecido es, yo diría, en cuanto a que tiene bolsillo, es China. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando también en Emiratos Árabes y en países así, pero sin ni siquiera, a ver, estarán, pero por debajo de los 20 primeros puestos. Y luego, eso, llamaba la atención países que sí que han sido más pro palestinos, o al menos no han comprado la retórica completamente israelí, como España y Bélgica, que ponen 13 millones cada uno, más o menos. Entonces, la cuestión aquí es si hasta países como, bueno, Italia al final la línea que lleva es la que lleva, pero Francia, por ejemplo, que no es un país necesariamente tan alineado con los intereses de Israel como sí lo es Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o en este caso la Italia de Meloni, que es una línea diferente a otras anteriores. Si hasta Francia lo ha hecho, la duda es, ¿España y Bélgica van a seguir los pasos de sus socios? Porque no me parece tan descartable dada la unidad de acción que está habiendo entre los países occidentales, que hasta Japón se ha sumado a esto, ¿no? Y Australia. Bueno, estos son los datos. Si quieres añadir alguna otra cuestión, si no, pues mientras voy a dar las gracias a la última sub de Prime, que bueno, es el usuario es 678, no voy a leer el número entero, pero es una suscripción de Prime, muchísimas gracias. Todos estos datos que os estamos dando, cuando se vayan confirmando, pues iremos publicando en Twitter, porque tenemos que ir viendo, pues, cuántos países realmente van a cortar la financiación. Hemos publicado los primeros, eso sí los podéis encontrar en Twitter, ya sabéis que ahí vamos con toda la información contrastada y ahí pues al menos hemos publicado los 4 primeros, me parece, o los 5 primeros, ¿no? Que eran pues eso, Estados Unidos, Alemania, Australia, Países Bajos, Italia, me parece, eso sí que los hemos confirmado. Y bueno, pues Pablo, o bueno, si quieres añadir algo, Ángel, y... Bueno, yo recordar que hace unos años otra persona suspendió la financiación a la UNRWA. Fue Donald Trump. En 2000, ¿cuánto? ¿2019 o 2020? Se montó un escándalo tremendo. Se decía que Trump ponía en duda el orden internacional, era un peligro y ahora
lo anuncia Estados Unidos y detrás van prácticamente todos los países y aquí no ha pasado nada. Aquí está todo bien y todo correcto en medio de una situación en la cual esto permite básicamente llevar a cabo un genocidio, porque es que es una alimentación vital, pero vital. Es decir, suspender esa financiación supone condenar a la muerte a miles de personas directamente. Y como algunos están diciendo, como muchos académicos de derecho internacional están diciendo, y sobre el genocidio, esto va en contra de lo que ha decidido esa Corte Penal, la Corte Internacional de Justicia, contra lo que han dicho en la propia decisión que han presentado el pasado viernes. Y evidentemente se les podría acusar perfectamente de ser facilitadores de ese genocidio. De hecho, nos dicen sobre si esto ha ocurrido 2 días después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero es que realmente... Claramente ha sido para tapar la noticia, es decir, ha sido... Pero quiero decir que realmente no han esperado ni 2 días. Esto fue el mismo día. El mismo día se empezó a anunciar esta medida con la noticia de que los trabajadores de la UNRWA habían participado en el ataque de Hamas, ¿no? Del 7 de octubre. Y luego estos días, incluso ese día yo creo que ya se empezó a hablar de corte de financiación. Y como digo, sin necesidad de pruebas, sin necesidad de ningún tipo de investigación, preventivamente ya se está tomando esta decisión, como pasaba, como decías antes, bastante bien, al principio del conflicto, que cuando la Unión Europea dijo que iba a congelar su financiación a los palestinos, a los refugiados palestinos, otros países iban a seguir los pasos. Y me parece que publicamos hasta qué países fueron. Porque en aquel momento estábamos en un punto en el que se intentó prohibir las manifestaciones pro-palestinas, si nos acordamos. Bueno, pues, aunque no se hizo en aquel momento, que se haga en este momento sigue siendo algo preventivo. No es algo consecuente a una noticia o algo que se haya demostrado, ¿no? Sigue siendo algo, pues lo congelamos hasta que se sepa qué ha ocurrido con lo del 7 de octubre. Y esto hace muchísimo tiempo que dejó de tener nada que ver con el 7 de octubre. Pero bueno, más allá de esta cuestión, no sé si querías añadir algo, pero era por darle la palabra ahora a Pablo y que nos actualices las noticias que van llegando del caso de Jordania. Sí, es que estaba revisando a ver si llegaban noticias, o a ver si llegaba sobre todo noticias de algún ataque, de alguna respuesta de Estados Unidos. Pero bueno, hasta el momento lo único que he podido, la única actualización que he podido leer es que 8, al principio eran menos, creo que eran 4. Ahora estoy viendo que son 8 los soldados estadounidenses que han tenido que ser evacuados por este ataque sobre la base en la frontera entre Jordania y Siria. Muchos de ellos en condición crítica. Entonces no debemos descartar que la cifra de muertos pueda subir. Evidentemente haciendo todo pues que escale un poquito más todavía si cabe. Bueno, gracias por la información que nos va llegando de última hora. Ya sabéis que es un acontecimiento que ha ocurrido hace apenas unas horas y que vamos actualizando todo lo que podemos en directo. Pero bueno, seguimos teniendo más preguntas, ¿no? Una de las cuales a mí me parece que es que hay que seguir profundizando en este tema de la UNRWA. En plan, ¿cómo se explica que los países estén haciendo caso a estos informes de Israel y no se haga, bueno, pues justo una de las medidas cautelares que mandó la Corte Internacional de Justicia, que era que Israel permita el ingreso de ayuda humanitaria? Entiendo que cortar la ayuda de la UNRWA no necesariamente va por ahí, porque ellos hablaban, yo creo, de la entrada por Rafah y otros puntos en lugar de bloquear completamente, es decir, evitar un bloqueo y permitir la entrada de ayuda humanitaria. Pero ¿cómo se explica que estos países estén aceptando una información de Israel que no sé exactamente quién ha publicado y qué ha dicho la UNRWA al respecto? Porque al final se ha despedido a estos empleados, ¿no? Sí, es decir, la información es de Israel y ya se ha dicho que la fuente son los interrogatorios que se han hecho por parte de los servicios secretos, es decir, por parte del Shin Bet. Y es una información que han sacado de esos interrogatorios. Son interrogatorios que también dijeron que en Al-Shifa había un comando central de Hamas. Ahora, la UNRWA
Pues lo que ha hecho ha sido abrir una investigación y supongo que sí, despedir cautelarmente a quien sea. En principio, es decir, este tipo de cosas pasan en organizaciones de este tipo y más en organizaciones grandes. Son organizaciones que evidentemente necesitan trabajadores locales. No pueden depender de traer un equipo de 10.000 personas, sino que contratan a gente allí y la gente pues tiene su vida privada y hace sus cosas más allá de trabajar en Rúa. Entonces, eso hay un nivel de lo que se puede controlar. Y organizaciones plagadas de escándalos mucho mayores que este hay que decir, organizaciones de la ONU o organizaciones con fondos con donantes y nunca en casos de este tipo lo que se hace es tomar una medida cautelar de la magnitud de la que se está haciendo y una situación como la que hay ahora. Es decir, de quitar toda la financiación. Ha habido situaciones mucho peores, mucho más pringadas, por ejemplo, de organizaciones como no recuerdo si el WWF, los del Panda, que han tenido casos de extorsión y de violaciones a trabajadores, a personas locales, por ejemplo, o de Intermono tráfico de Oxfam también. animales salvajes. Quiero decir, Intermono Oxfam también en Haití, sí, 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 es que está lleno de casos en los que nunca se ha llegado a este extremo, y menos en el mismo día, sin ninguna investigación ni nada aún. exactamente, eso es. Entonces, lo que se ve es que aquí lo que hay es una intención, una serie de países que estaban esperando a que realmente tener una excusa y un seguidismo o unos intereses por parte de cada uno de esos países en relación con su política hacia Israel y hacia Palestina. Ya está. Es decir, yo creo que no tiene más recorrido que ese. Es decir, prefieren permitir esto, es decir, es la dirección política que tienen. Bueno, y ya no solamente a la UNRWA, lo que comentabas antes de Donald Trump, que es verdad que cuando lo hace Donald Trump es siempre un escándalo, pero cuando lo ha hecho Joe Biden, incluso profundizando aún más en esta situación que lo que hacía Donald Trump en algunos casos, es algo absolutamente normal, ¿no? Lo digo más que nada porque la solución de 2 estados que propuso Donald Trump, aunque no era satisfactoria para los intereses palestinos, Joe Biden ha profundizado en ese tipo de propuestas que antes parecían un escándalo porque estaban rompiendo con los acuerdos de Oslo, pero los acuerdos de Oslo ya prácticamente se dan por inviables, ¿no? Si Israel no está comprometida, Estados Unidos está en otras cosas, sobre todo los republicanos lo han demostrado. El hecho de que Donald Trump desfinanciara la UNRWA no es solo esa la cuestión principal, es que hasta se llegó a salir de la UNESCO, si no recuerdo mal, porque se le dio estatus, no sé si de miembro, no sé si era observador o era miembro permanente, a Palestina, ¿no? A la autoridad palestina, como dentro, porque era una de las organizaciones importantes que contara con los actores locales para la conservación del patrimonio. Entonces, Donald Trump siguió la directriz de abandonar la UNESCO porque consideraba que era un organismo que ahora pues era favorable a Palestina, ¿no? Favorable, no sé si, no diría eso, diría otras palabras, no sé si anti-israelí o algo así. Y lo mismo pasó con otras cuestiones que hizo Donald Trump y que Joe Biden, por mucho que los demócratas gritaran, no han tocado, ¿no? Como el tema de los Altos del Golán, que se reconoció como territorio soberano anexionado de Israel cuando es territorio ocupado según Naciones Unidas, y lo mismo con Jerusalén, que también se reconoció como capital. O sea, son muchas cosas que Estados Unidos ha seguido, ha mantenido durante estos últimos meses y años, y el tema de la UNRWA, retomarlo de la UNRWA, es como llegar a un punto de consenso, porque los republicanos no creo que vayan a revertir esta cuestión, la verdad. Están llamando directamente. La administración Biden no solo ha hecho lo mismo que ha hecho la administración Trump, sino que incluso en algunas cosas se ha ido más lejos. Porque la situación de ahora es mucho peor que la que había entonces. Y es mucho más grave suspender la financiación ahora que cuando lo hizo Trump. Entonces, pues bueno, como decía también el otro día, ¿qué plan está defendiendo Biden como resolución al conflicto? Solución de 2 estados como la que defendía Trump, un estado palestino desmilitarizado y sin soberanía. Así es. No sé si, Pablo, quieres añadir algo o vamos a ver si tenemos alguna pregunta por el chat. Este es el momento de dejarnos las preguntas, chicos. ¿Pablo? No, todo bien. Vale, pues nos preguntan hasta qué puntos, volviendo al tema de Jordania, que aquí sí que quizá puedas ampliarnos un poquito,
¿Hasta qué punto es creíble que el ataque haya sido en suelo jordano? Porque por un lado nos comentan esto de que el gobierno jordano al principio rechazó que fuera en su territorio y por otro lado que la resistencia iraquí ha comunicado qué bases estadounidenses ha atacado, pero en pueblos, en suelo sirio. Realmente, aunque haya dicho que ha sido en suelo sirio, pone el nombre de las bases y está incluida esta base jordana. No sé si tenemos alguna información sobre esto. Pues por el momento es que no hay nada confirmado porque es que tampoco hay imágenes, no ha habido nada, ni vídeos, ni fotos, ni absolutamente nada. Pero bueno, no sé hasta qué punto puede ser creíble que haya sido en suelo jordano, pero sí que es bastante probable que realmente haya sido en suelo sirio y que no se quiera reconocer que estos soldados han muerto en una situación de dudosa legalidad a nivel de derecho internacional y a nivel de, pues eso, como comentábamos antes, que es que esta base está en suelo sirio bajo un pretexto bastante dudoso de supuestamente controlar al Estado, a una posible renacimiento del Estado Islámico. Entonces, pues bueno, para lo que es la narrativa a nivel eh, nacional, pues sería más fácil explicar que esto ha sucedido en suelo jordano, porque estas bases sí que son realmente pues parte de Estados Unidos, son realmente bajo un acuerdo militar eh, soberano, de un Estado soberano, no como en el caso de Al-Tanf. Quizá también porque muchas veces han dicho que no había habido bajas, aunque sí pudiera haber habido daños, y luego lo de las contusiones que siempre salían, ¿no? Y daños cerebrales. Pero ahora que hay fallecidos, pues es como dices tú, un pretexto más sano para Estados Unidos reconocer que tienen una base militar en Jordania, a decir que tienen en Siria en territorio no autorizado. Pero es una cuestión que es evidente y que es conocida. Estados Unidos no ha tenido problema en decir que ellos están en territorio sirio, ¿no? Pero bueno, por otro lado, es verdad que el último comunicado de Jordania ya como que abre un poco esa puerta a reconocer el ataque sobre territorio, ¿no? Exacto, exactamente. Vale, bueno, vamos a ir terminando ya por hoy. Como ya veis, hemos hecho un repaso bastante extenso sobre la cuestión regional. Ya tocaba también. Esta semana hemos hecho muchos directos y la semana que viene vamos a seguir también con este tema porque para los que ya nos conocíais de antes, que hoy teníamos un montón de gente aquí viéndonos, hemos hecho hasta un directo siguiendo, bueno, en vivo, pues la sesión de la Corte Internacional de Justicia que tuvo lugar hace apenas unos días y todos habéis podido ver que le estamos haciendo un seguimiento muy dedicado a la cuestión palestina y por supuesto a esa gran guerra que puede estallar en Oriente Medio porque ya son una decena de países los que están involucrados en distintas dinámicas de hostilidad que se han ido cruzando o cada vez se han ido incrementando más. Hemos hablado, por lo tanto, hoy del artículo de nuestro compañero Pablo, que cualquiera que quiera leerlo, sobre Yemen, está en nuestra página web, y también con Ángel sobre la inminente colonización de Gaza. Digo inminente porque estamos ahora mismo asistiendo a una conferencia sobre cómo proceder en la colonización de la Franja de Gaza. Así, también hemos hablado de la crisis con respecto a la UNRWA, la Organización de los Refugiados Palestinos, y esa desfinanciación que podría facilitar una limpieza étnica y eliminar otros derechos ad hoc que le corresponden a los refugiados palestinos. Claro, de ahí a que se acabe realmente con la UNRWA, hay un paso porque todavía quedan otros donantes y pueden incrementarse en este contexto, pero estos países están abandonando este marco. Son sobre todo países occidentales. Y asimismo hemos hablado de los ataques en Jordania o en la frontera sirio-jordana, que es como ahora mismo lo que os podemos decir, ¿no? Ese ataque sobre Jordania porque Estados Unidos ha dicho que es sobre Jordania y la resistencia islámica de Irak ha dicho que son ataques en Siria, pero ha mencionado una base que se encuentra en Jordania, con lo cual es plausible también que eso pueda ser así. Pero evidentemente no tenemos ni vídeos ni fotos, como nos ha comentado Pablo, y es un ataque extraño, pero sobre todo es importante porque ha sido el primero que ha causado 3 muertos a los soldados estadounidenses. Esperamos una
respuesta y en función de dónde y cómo sea, probablemente veamos cuáles son las intenciones estadounidenses con respecto al grupo armado de turno. Ya veremos también cuál es el afectado. Con esto, pues podemos ir haciéndonos una idea de hacia dónde está evolucionando la dinámica del Gran Oriente Medio y la confrontación del eje de la resistencia con Estados Unidos e Israel. El próximo gran frente que esperamos, y esto ya os lo hemos explicado muchas veces y por supuesto seguiremos porque hace falta contextualizar bastante y analizar bastante lo que va a ocurrir, es el de Líbano. Así que creo que si no hay más preguntas o algo que queráis tocar para ir cerrando, chicos, pues lo dejamos por aquí. ¿Alguna cuestión? Yo estoy bien, la verdad.